Solo una petición de oración, hermanos. Esta mañana nuestra hermana Rina mandó una notita y el día de mañana ella va a entrar a cirugía y queremos pedirles que estén orando por ella, nuestra hermana Rina, pues que el Señor, ¿verdad?, tenga cuidado de ella y que ella pueda estar tranquila, confiando también en el Señor, un procedimiento necesario. Así que estemos orando, ¿verdad? Y quizá ahí por el martes, miércoles, los que quieran mandarle una notita también, ¿verdad?, pueden hacerlo, haciéndole saber, ¿verdad?, de que han estado orando, que estarán orando por su recuperación, por favor. Y tal como lo dijo el pastor Arturo en la oración, de verdad nos da mucho gusto, hermana Irma, verla, ¿verdad? Gracias a Dios porque pudo estar aquí. Y gracias, hermanos, por estar orando durante todo este tiempo, estos meses, por nuestra hermana Irma. Ella está aquí hoy y gracias a Dios por eso. Muy bien, hermanos, pues estamos con nuestra serie que hemos titulado El propósito de su segunda venida. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema titulado Consumación de la adoración. Es decir, otro de los propósitos de su segunda venida es que va a consumar toda la adoración que los redimidos le ofrecemos. Hemos hablado, ¿verdad?, de la consumación de la esperanza ante la muerte hace 8 días. El viernes hablamos de la consumación del juicio. Y el día de hoy hablaremos entonces de que cuando Él venga, nuestra adoración como tal, entonces podrá ser plena, podrá ser consumada. ¿Por qué digo esto, hermanos? En Mateo 28, 16 al 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y es muy interesante todo esto, porque para los que han leído los evangelios, ya han visto, ¿verdad?, hemos estudiado que el Señor Jesús ha dado evidencias de su poder, de su deidad. Ellos lo han visto sanar, lo han visto levantar personas de la muerte, lo han visto sanar leprosos, expulsar demonios, han visto su poder sobre la creación. A estas alturas, ellos ya han tenido las evidencias de que Jesús resucitó. Y aún así, dice el texto, que le adoraron, pero algunos dudaban. Y ese algunos dudaban, nosotros podemos extraerle muchas enseñanzas de las razones de sus dudas. Quizás algunas de esas dudas tenían que ver con ellos mismos, con lo que ellos esperaban, con las expectativas que tenían de Jesús. Quizás su duda también tuvo que ver con que ellos se vieron confrontados después de la resurrección de no haber creído y ahora no podían creer lo que estaba pasando. La adoración que rendimos a Dios, aunque sincera, aún no es plena. Eso es una realidad. Por muy sinceros que seamos al adorar, aún no es plena, aún no es digna de Él. Nuestro ser está en proceso de santificación y por ello todavía moran en nosotros elementos que irrumpen nuestro culto a Dios. Sin embargo, no debemos desistir, por el contrario, Dios espera total abnegación de nosotros. Sí es verdad que aún no le adoramos como Él es digno. Sí es verdad que en nosotros hay elementos emocionales, muchas veces físicos, financieros, que alteran nuestra adoración y que muchas veces por estar así no queremos adorar al Señor. Pero Él, sabiendo eso de nosotros, nos dice a través del apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El mismo apóstol Pablo en Efesios 4, 22 al 24 nos dice:
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios entonces sabe que no ofrecemos un culto, una adoración como Él la merece. Él sabe que en nosotros hay temores, que hay dudas, que hay preocupaciones, que hay anhelos que pueden más que nuestra entrega a Dios. Él lo sabe, hermanos, Él es Dios. Y entonces nos instruye en su palabra esto, que deberíamos luchar contra aquello que irrumpe en nuestra adoración, nuestra pasada manera de vivir, que en la Biblia también se le conoce como el viejo hombre, y esa naturaleza viciada. Así que, hermanos, cuando venimos a Cristo y le aceptamos a Él como nuestro Salvador, lo sabemos, de la noche a la mañana no cambian las cosas en ese sentido. Es decir, cuando alguien viene a Cristo el viernes, el sábado no terminaron sus luchas, sus dudas, y esto es lo que necesitaba Cristo en mi vida. No, hombre, hermanos, pueden pasar 15 años y seguir luchando con muchas cosas, como lo hacemos usted y yo en nuestro día a día. Pero dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Así que, hermanos, quiero entonces introducirme de esta manera: la adoración que Dios no acepta. Hay un tipo de adoración que por muy genuina que sea, Dios no la recibe. Y esta es la primera de ellas. Aquí está, hermanos, en la pantalla. Número 1, cuando se presenta una ofrenda carente de fe en Dios y amor al prójimo como Caín. ¿Recuerdan? Esa es la adoración que Dios no acepta. Cuando se presenta una ofrenda carente de fe en Dios, solo hacerlo porque hay que hacerlo, y amor al prójimo, y ese prójimo era su hermano. Y más adelante en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo: si traes tu ofrenda delante del altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y luego ven, regresa y presenta tu ofrenda. Esa es la adoración que no acepta el Señor, porque el Señor no se deja llevar por lo que traemos en nuestras manos, sino por lo que traemos en el corazón. Eso es lo que Él ve. Y entonces, cuando lo que Él ve en el corazón es agradable, lo que viene en nuestras manos de verdad es una ofrenda. Otro tipo de adoración que Dios no acepta es cuando se pasan por alto los preceptos divinos, como Nadab y Abiú, hombres preparados en cuanto a los oficios sacerdotales porque eran hijos de Aarón, y ellos tenían ese privilegio único, hermanos, de ser los sacerdotes como línea directa de parte de Aarón. Pero a pesar de eso, Dios en Levítico capítulo 10, Levítico 10 versos 1 y 2, ustedes recordarán que ellos un día se levantaron y ofrecieron un incienso extraño ante el Señor. Y Dios en ese momento descendió y los consumió por pasar por alto los preceptos divinos. Y esto nos dice, hermanos, que quien pone la forma de adorar es Dios y no nosotros. No somos nosotros los que definimos en el cómo vamos a adorar a Dios. Dios en su palabra dice cómo quiere ser adorado. En tercer lugar, cuando se usa la idolatría burda comparándola con el Señor del cielo y la tierra, como el rey Jeroboam. ¿Recuerdan ese momento cuando las 12 tribus de Israel se dividen? 10 quedan en el norte, 2 en el sur. Entonces Roboam se queda como rey de los del sur, y Jeroboam se queda, lo nombran el nuevo rey de las 10 tribus del norte. ¿Y saben qué hizo? Dijo: si yo no hago algo con este pueblo, se van a ir a adorar a Jerusalén. Así que construyó 2 becerros de oro, y se los puso a Israel, y todavía les dice: Israel, estos son tus dioses. Y ahí tenemos a un pueblo con toda la palabra de la ley del Señor,
conociendo las instrucciones, ellos van y se postran ante estos dos becerros de oro, y de ahí para adelante, hermanos, comienza una perdición total para los pueblos de Israel y más adelante para los de Judá. Y qué tremendo, hermanos, en nuestros días cuando nosotros vemos este tipo de idolatría, ¿verdad? Que se toman así ídolos hechos por el hombre y se les atribuye poder divino, se les honra como si fueran una divinidad, se les venera como si fueran una divinidad. Esa es la adoración que, por muy sincera que saliera del corazón del hombre, es rechazada por Dios. La que sigue: cuando se habla en nombre de Dios sin conocerle, como lo hicieron los profetas en tiempos de Jeremías. Cuando Dios le dice al profeta Jeremías: no te preocupes, yo no los envié. Ellos están hablando de algo que yo no les dije. Esos no son mis profetas. Aunque se hable en nombre de Dios y Dios no envió, Dios no respalda. Cuando la tradición se prioriza y no la palabra del Señor, como los escribas y fariseos en tiempos de Jesús. Estos personajes que se detenían a mirar la tradición de los ancianos y que cuando Jesús hacía algo diferente, ellos ponían la tradición por encima de la palabra. Esa es otra, que por muy sincera que sea, Dios no la recibe porque se violenta su palabra. Esa es la adoración que Dios no acepta. Pero también la palabra nos instruye acerca de a quienes no debemos adorar. A quienes no debemos adorar, en primer lugar, a los seres espirituales, a los ángeles, a los demonios y a Satanás. Ahora que está muy de moda el culto a Satanás, el culto a la muerte. Y en nuestra ciudad eso está creciendo, ¿verdad? Se nota cada vez más. Porque la gente dice que hay que estar bien, porque de todos modos algún día nos va a alcanzar la muerte. Yo una sola vez lo he escuchado de una persona que adora a la muerte. Y me dijo: no, joven, si hay que estar bien, ¿verdad? Para que cuando nos encuentre bien. Pero la Biblia prohíbe eso. No debemos adorar a los seres espirituales. A los ángeles son seres espirituales, son mensajeros de Dios, pero no debemos adorarlos. En Apocalipsis 22, 8 y 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba todas estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Imagínense lo que sucedió en el corazón del apóstol Juan cuando vio toda esta revelación. Él se postró ante un ángel, un ser espiritual. Cuando la Biblia dice, hablando de los ángeles, mire, no lo tengo aquí, pero busque Hebreos capítulo 1, verso 14. Hebreos 1, 14, y quiero que leamos lo que la Biblia dice acerca de los ángeles. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Mire, qué hermoso es esta porción. Hebreos 1, 14. Dice así la palabra del Señor, lo leemos. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y viene hablando de los ángeles. Dice que los ángeles están a nuestro servicio porque heredaremos la salvación. Y en Apocalipsis se nos muestra que no debemos adorarles. No debemos adorar a los demonios por miedo o por lo que sea. Primera a los Corintios 10, 20 al 21. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No debemos adorar a Satanás. Mateo 4, 8 al 11 dice:
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo entonces le dejó, y mire lo que sí hacen los ángeles también. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Pero también, hermanos, no debemos adorar a otros seres humanos. Yo sé que muchos padres y muchos tíos, porque lo he escuchado, no de mis hermanos, pero sí he escuchado muchos tíos decir: es que esa es mi adoración, ¿verdad? Como el hijo es la adoración. Y cuando uno escucha eso y uno conoce lo que implica la palabra adoración, ¿verdad? Uno dice: creo que no tienen ni idea de lo que están diciendo, ¿verdad? No hay idea de lo que dicen. No debemos adorar a otros seres humanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Claro, algunos dirán: sí, pero ahí no dice que le adoró. Pero mire lo que Pedro estaba visualizando en ese momento. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Si la intención de Cornelio hubiese sido adorar a Dios delante de Pedro, yo pienso que Pedro también se hubiera postrado y juntos se hubieran adorado. Pero la escena es que Cornelio, cuando vio a Pedro, es que Pedro es Pedro. Eso dijeron los de Corinto. Es que ese es Pedro. Y otros decían: no, es que ese es Pablo. Y otros: no, pues que ese Apolos, ¿verdad? Y yo no sé, hermanos, si esto se da tan así, de manera tan natural, pero esto que nosotros vemos aquí es muy común, ¿verdad? Poner los ojos en el hombre, incluso para temas de adoración. Cornelio se postra ante Pedro y tenía toda la intención de adorar al hombre. Y Pedro le dijo: no, levántate, ¿verdad? Levántate, porque yo soy un semejante a ti. Cuando hablamos de adoración, nos damos cuenta que la adoración es un tema central en el Nuevo Testamento. Algún día eso es lo que va a suceder, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hablando de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto va a suceder algún día. Delante del Señor toda rodilla se va a doblar. Incluso el mundo espiritual va a caer rendido a los pies de Jesús, porque Él es el Rey, Él es el que venció a la muerte. Él es el soberano, y su sola presencia va a demandar esto, que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y esto incluye el mundo espiritual, incluso ese mundo espiritual perverso, un día estarán de rodillas delante del Señor, porque le reconocerán como el Señor del universo. Pero no solo en ese momento, hermanos. El Señor Jesús fue adorado en su nacimiento por los ángeles. Lucas 2, 8 al 20, cuando dice que ellos cantaron y exaltaron, ¿verdad?, por lo que estaba aconteciendo. Por los sabios de Oriente también, cuando trajeron sus regalos, le trajeron sus presentes. Dice la Biblia que cuando le vieron, ahora el escenario es que estaba Jesús, estaba José y estaba María. Y el texto expresamente dice que cuando vieron al niño, cuando vieron a Jesús, se postraron y le adoraron. No dice que se postraron y les adoraron, como incluyendo a José y incluyendo a María. Dice que los sabios cuando le vieron se postraron y le adoraron. No dice que le adoraron ni a María, que les adoraron a María y a José. Solo Él es digno de nuestra adoración. Y por supuesto que nosotros creemos todo lo que la Biblia dice acerca de María.
Todo lo que la Biblia dice de María nosotros lo creemos, porque para muchos lo que acabo de decir es un atentado, ¿verdad? Es como menospreciar a María. Pero eso no es lo que hicieron los sabios. Ellos no menospreciaron a María mientras adoraban al niño. Y de hecho, hermanos, ni siquiera María se sintió menospreciada cuando vio a los sabios postrarse ante su hijo. ¿Sabe quiénes piensan que María se siente menospreciada? Los que adoran a María. Ellos piensan que pobre María se siente menospreciada cuando ve ese escenario. Y por el contrario, yo creo que en el corazón de aquella mujer piadosa lo que sucedió es que se llenó de profunda gratitud y se llenó de profunda indignidad, tal como lo expresó, ¿verdad? En el Magnificat de María, cuando ella dijo: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Pero además el Señor es adorado en su ministerio, a lo largo de su ministerio, y aquí puse solo algunas ocasiones cuando Él fue adorado por los ángeles en su tentación. Fue adorado por un leproso, y aquí sí se los quiero leer, hermanos, Mateo 8, 1 y 2, porque el leproso adoró antes de recibir el beneficio. La mayoría de los seres humanos adora a Dios cuando recibe el beneficio. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No se postró ante el Señor y le dijo: Señor, límpiame. No, reconociendo, ¿verdad?, que Él es el Señor y que el ser humano no está a su altura para entrar hasta su presencia y exigirle, como muchos piensan. Él es el Rey soberano, Él está en su trono, Él es el puro, Él es el santo, Él es el eterno, hermanos. Somos nosotros los finitos. Él es digno de toda nuestra adoración, incluso si no diera el beneficio, si no respondiera a las oraciones, Él es digno de nuestra adoración, Él es Dios. Pero qué tremenda enseñanza nos da un leproso. Y Él nos enseña que se puede adorar a Dios antes de recibir lo que pedimos. Y la palabra nos enseña que debemos seguir adorando incluso si no recibimos lo que pedimos. También Él fue adorado por un oficial de la sinagoga, Mateo 9:18. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de Él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Sabe que no era una demanda? Era una confianza. Él sabía, este hombre sabía que si clamaba a Jesús, Jesús es todo suficiente. Por los discípulos también le adoraron. Por una mujer cananea, dice la Nueva Biblia de las Américas: saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es un acto de adoración. La madre de Juan, aquella mujer tan osada, que le dijo: Señor, manda que en tu reino estos dos hijos míos, uno de ellos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor le dijo: no sabes lo que pides. Pero el texto dice que antes de hacer esa petición, ella se postró, reconociendo delante de quién estaba. Incluso reconociéndolo, se atrevió a darle una orden a Jesús. Mire cómo somos los seres humanos. Por las mujeres, el día que resucitó, Mateo 28:9. Vamos a ir ahí, por favor. Mateo 28:9. Y voy a pedirle que lo lea conmigo, por favor.
Dice así: he aquí, hay una cosa, hermanos, que siempre que leo estas porciones de la resurrección me llama mucho la atención. Estas mujeres que en su incredulidad desde el viernes se prepararon para ir y comprar las especias para honrar el cuerpo de Jesús, en su incredulidad fueron, le madrugaron y no llevaban la intención de adorar al Señor, sino de hacer los preparativos para su cuerpo. Incluso en medio de esa incredulidad fueron llamadas y fueron confrontadas y terminaron postradas y terminaron adorando. ¿Sabe dónde estaban los apóstoles? Sí, estaban escondidos. Pero ¿sabe quiénes seguramente quedaron anonadados ese día? Yo pienso que aquella guardia, y yo les animo, hermanos, hay muchos recursos que ustedes pueden estudiar ahora acerca de quiénes eran estos hombres que pusieron en la tumba del Señor, ¿verdad? La guardia romana. Ahora hay mucho conocimiento respecto a qué tipo de hombres eran los que pusieron ahí. Hombres rudos, hombres bien preparados para el combate, hombres que no le tenían miedo a la muerte, para eso se enlistaban. Y no era una muerte, ¿verdad?, de un disparo, era una muerte cruel. Ellos estaban listos para eso eran entrenados, hombres corpulentos, hombres que en su proceso de preparación, como dice algunos historiadores, perdían su humanidad, porque podían comerse la carne de un compañero con tal de sobrevivir. A ese nivel lo podían desgarrar y comérselo si era necesario. Eran hombres sanguinarios, hombres sin corazón. Pero hay una parte del texto que dice: cuando llegó la noche, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche. Por favor, los discípulos estaban acobardados. Los discípulos estaban escondidos. ¿Qué van a andar sacando el cuerpo de su maestro? Si cuando vieron llegar a Judas en el huerto de Getsemaní se fueron. No, esos no eran hombres valientes, ellos estaban temerosos. Y Pilato les dijo: bueno, ahí tienen una guardia. Y no crean que eran una guardia, ¿verdad? Y como cuando pues se da una guardia de honor cuando una persona fallece y uno está ahí. No, eso no era. Eran hombres rudos puestos ahí. Y dice la palabra del Señor en Mateo 28:11: mientras ellas iban, las mujeres, he aquí unos de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Sabe qué pienso, hermanos? Que aquellos hombres rudos, cuando lo estaban contando, estaban más emocionados que cuando un niño encuentra 10 pesos. Aquellos, yo me imagino que estaban apasionados contando, y cuando vieron la pasión, los ancianos les dijeron: mire, de eso no se habla aquí. Lo que van a hacer es que aquí tienen, ¿verdad?, su mordida, y váyanse y cambien la historia. Pero saben, hermanos, no pudieron cambiarla. Yo pienso que más de alguno de esa guardia contó a otro de lo que vio ese día. Yo estoy seguro que no pudo contener su corazón, su emoción de ver lo que había sucedido. Y yo estoy seguro que algunos de ellos vinieron a Jesús. Pero qué tremendo, aquellas mujeres incrédulas fueron mujeres adoradoras. Por eso decía que a pesar de que en nosotros hay elementos que están ahí, que nos alteran, que irrumpen nuestra adoración, no deberíamos dejar de adorar, porque Él es digno de toda adoración. Pero hay obstáculos en nuestra adoración. Bueno, también Él será adorado, en la eternidad, por una gran multitud. Apocalipsis 7:9, texto muy conocido.
por los ángeles, por los ancianos y los 4 seres vivientes. La adoración es un tema, hermanos, que no deberíamos pasar por alto, pero mientras estamos aquí en la tierra hay obstáculos en la adoración. ¿Y dónde están los obstáculos, hermanos? ¿Sabe que muchos piensan que los obstáculos son externos cuando adoramos? Los obstáculos están en nosotros. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y sabe? Estos mismos elementos son los obstáculos para adorar. Y cuando estos elementos están alterados, entonces la adoración se confunde con la autosatisfacción. No me llena, Dios ya no me llena. No siento ya la presencia de Dios en este lugar. Ya no me siento cómodo en este lugar. Claro, porque pensamos que cuando adoramos nosotros debemos sentirnos bien. ¿Y quién nos ha engañado con eso, hermanos? ¿Dónde hemos captado esto? De que la adoración me debe hacer sentir a mí tan bien, tan lleno, tan pleno, cuando Él es digno de toda nuestra adoración. Qué peligroso es esto, hermanos, pensar que la adoración es en doble vía. La adoración es de abajo hacia arriba. La adoración no viene de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Somos nosotros los adoradores. La adoración es para Él, no es para mí. Y solo por mencionar esto, cuando digo que cuando estos elementos están alterados, entonces la adoración se confunde con la autosatisfacción, porque entonces vamos buscando lugares, por ejemplo, como las capillas europeas y la quemada esta de Notre Dame, capillas altas que de acuerdo a la arquitectura, ¿verdad?, tenían ese propósito de hacer que cuando el ser humano, cuando una persona entra a ese tipo de capillas, muy comunes en Europa, el propósito de ese tipo de arquitectura es hacer sentir al ser humano cuando está allá adentro el más pequeñito, ¿verdad? Y es invitado a levantar sus ojos y mirar, ¿verdad?, todo eso maravilloso, y él sentirse el más pequeño de los seres humanos. Bueno, a veces pensamos que de la misma manera cuando vamos a un lugar deberíamos sentirnos bien, deberíamos experimentar algo, sin importar si Dios se siente adorado o no. Nosotros nos ponemos en el centro de la adoración como adoradores y pensamos que yo debería sentirme bien, que yo debería, ¿verdad?, como he escuchado muchas veces, ya no me llena, Dios ya no me llena, Dios me defraudó, ya no siento la presencia de Dios en este lugar. Y hace unos días en una llamada, alguien me dijo que es muy interesante cómo nosotros ponemos toda nuestra vida espiritual en este lugar que pasamos, como el día de hoy, 1:30, y definimos toda nuestra vida espiritual por lo que sucede en este lugar, pero no nos incomoda con lo que sucede 24/7 allá afuera. Entonces, si aquí en este lugar ya no me siento bien, me muevo, pero si yo no cambio de hábitos, en unos meses me voy a mover de ese lugar. Qué engañados estamos en cuanto a la adoración. La Biblia nos advierte seriamente del peligro de dejarnos llevar por nuestras emociones, y cuánto más cuando se trata de la adoración. Jeremías 17:9, lo leemos todos juntos, está en la pantalla, dice: Bueno, quiero mostrarles lo que sucedió ese día con este texto. ¿Sabe qué tan engañoso es nuestras emociones? De esta manera. Un día como hoy, luego de la resurrección de Jesús, leemos que los 11 apóstoles se inundaron de incredulidad. Su incredulidad vino a partir del viernes, cuando vieron a un maestro ensangrentado, cuando vieron a un maestro cargar su cruz,
que ni tuvieron el valor de seguirle, porque tenían miedo. Solo las mujeres, ¿verdad?, se llenaron de valentía y avanzaron aquel viernes, mientras Jesús cargaba con su cruz, mientras recibía escupitajos, mientras era humillado, Él iba avanzando con su cruz. Los apóstoles, ¿verdad?, para ellos todo había terminado, y no se diga cuando se enteraron que alguien había bajado de la cruz al Señor, había tomado su cuerpo y lo había sepultado. Aquellos hombres, sus emociones se vinieron abajo. Eso nos dice Lucas 24, 8 al 11. Y aquellos dos que iban camino a Emaús tenían sus emociones alteradas. Y ellos iban hablando, como dice Lucas, de las cosas del pasado, pero su corazón ya estaba, sus emociones, sus convicciones, ya no había convicciones en ellos. Como dijeron, pues fue muy bueno mientras duró, pero esto ya terminó. Además, Tomás exigió evidencia fehaciente, ¿recuerdan? Si yo no compruebo, si yo no toco, no voy a creer. Esto es lo que hace nuestro corazón. Por eso Jeremías dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. No podemos y no deberíamos confiar en corazonadas, hermanos. No deberíamos adorar porque hoy sí me siento gozoso y voy a ir a la iglesia. Y el otro domingo, no tengo ánimo. No, ese no es adorador, ese es un emocionalista. Ese no es alguien que va buscando honrar a Cristo. Ese es alguien que como se siente emocionalmente va y lo hace. Ese es el Pedro antes de ser transformado. ¿Recuerdan? El Pedro que le dijo, Señor, si es necesario, yo voy a ir contigo a la cruz. Pero un gallo fue suficiente para hacerle saber que había fracasado. Ese es el Pedro volátil, pero que con el paso de los años fue madurando, fue creciendo, fue tomando fuerza, fortaleza, fue conociendo más a Cristo, de tal manera que él también entregó su vida por causa del Evangelio. Qué doloroso es, qué vergonzoso es que los creyentes pensamos que la adoración se centra en nosotros y no en el Cristo resucitado. Por esto y más, todo nuestro ser debe ser renovado. La adoración en esencia es una presentación de nosotros mismos ante Dios con un entendimiento apropiado de quién es Él y quiénes somos en relación con Él. Esto es la verdadera adoración. Cuando yo sé quién es Dios y yo sé quién soy yo, entonces, hermanos, ni me voy a poner al tú por tú con Dios, ni voy a esperar que lo que hago me llene primero a mí, me agrade a mí, me guste a mí, porque cuando yo sé quién es Dios y cuál es mi relación con Él, lo único que yo estoy obligado es adorarlo, sin importar lo que esté sucediendo muchas veces en mi interior. Por eso, hermanos, debido a que nuestras emociones y todo nuestro ser está alterado, necesitamos ser renovados. El apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 12 al 16, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced esto todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces la adoración tiene que ver con Jesús. No tiene que ver en cómo me siento. No tiene que ver en que si este hermano no estuviera aquí en esta iglesia, yo sería un buen adorador. No tiene que ver con estas cosas externas. Tiene que ver con Jesús. Ni siquiera tiene que ver en el cómo nos sentimos. Nuestras emociones son traicioneras, hermanos. Nuestras emociones dependen de lo que sucedió ayer. Nuestras emociones dependen de lo que otros nos dicen. Y si alguien solo vive de lo que otros opinan, imagínense cómo va a llegar el domingo a adorar. Por eso, hermanos, tenemos que entender que a pesar de lo que sucedió ese día, cuando dice Mateo 28, 16 y 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Sabe qué hizo el Señor? Ya no se detuvo a arreglar sus dudas. Ya no se detuvo a arreglar sus temores. Ya no se detuvo a confrontarlos. Ya había 3 años, ya les había confrontado. Él sabía que si ellos se entregaban fiel a Él, algún día las dudas, los temores quedarían de lado y se entregarían a Él por completo. Y el Señor Jesús, en aquella discusión interesante con la mujer samaritana, cuando la mujer le dijo: no, es que ustedes los judíos adoran en este monte y nosotros los samaritanos en este. Y la mujer estaba convencida de que en ese monte era la verdadera adoración, y viene el Señor Jesús y le cambia toda su estructura religiosa y le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No se trata de un lugar. Lo que Jesús le estaba diciendo no tiene que ver con un monte, mujer. Tiene que ver con Dios y el adorador. Pero los seres humanos somos muy dados a buscar objetos para sentir que adoramos a alguien. Los seres humanos, los creyentes en realidad, dejamos de adorar a Dios porque a veces sentimos que nuestras emociones están así: hoy sí quiero, hoy no quiero. Pero qué tremendo que aquel día, en medio de su incredulidad, aquellas mujeres fueron invitadas a adorar. Aquella noche de domingo de resurrección, cuando estaban reunidos en el aposento alto, el Señor Jesús aparece a sus discípulos. Y dicen los evangelios que ellos estaban temerosos esa noche. Ellos estaban acobardados. Pero sabe, el Señor Jesús ya no tomó tiempo con ellos para sus dudas, para sus temores. En Mateo capítulo 28, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí estaban dudosos, y el Señor Jesús les dice: toda potestad me es dada, toda, así que vayan. Y este que duda, que vaya. Y este que estaba de incrédulo, que vaya. Esa fue la pregunta de Juan, ¿verdad? Cuando
de Pedro, cuando el Señor Jesús en Juan 21 tiene una conversación con él, lo que algunos le llaman la restauración de Pedro. Y dice la Biblia que comenzaron a caminar a la orilla de la playa. Y yo me imagino a Pedro así como diciendo, bueno, ¿y este qué hace aquí? A Juan, ¿verdad? Mirando a Juan que venía detrás de ellos. Y Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Porque siempre estamos interesados en el otro. Siempre estamos interesados en lo que hace o no hace, en lo que dice o no dice. Y pensamos que nuestra relación con Dios lo define el otro, que hace, que no dice, si va atrás, si va adelante, si va allá. Y el Señor Jesús le dice, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así que hermanos, la adoración a Dios no debería entonces depender de los demás, del cómo me siento. ¿Qué van a decir mis papás? ¿Verdad? En nuestro país es muy común eso, la religión que hemos heredado. Ni adoran, pero se escudan en eso. Y el Señor dice, ¿qué? Sígueme, ¿verdad? Búscame tú, sírveme tú, deja a los demás. Es que hoy no me siento con ánimo. Párate y vas a ver cómo el ánimo se va a levantar. Hay muchos días en los que no tenemos ánimo para hacer cosas, pero hay que hacerlas. A ver, un día háblale al patrón y dígale, oiga, es que hoy no me siento así como que ganas de ir a trabajar. ¿Verdad? Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana es para ya que le den su liquidación, si bien le va, ¿verdad? Pero pensamos que con Dios sí podemos hacer eso. Es que no, yo no me siento, yo no siento esto, no siento lo otro. Hermanos, ese día aquellas mujeres se dieron cuenta que a pesar de que su corazón no estaba entregado a Cristo, Cristo es digno de toda adoración. Y el día de resurrección, lo primero que ellas hicieron fue adorar. Y después de adorar, recibieron entonces su comisión. Vayan a mis hermanos, vayan a los discípulos y díganles que los espero en Galilea. Y aquellas salieron y fueron, pero no fueron sin antes ser adoradoras. Vamos a orar, hermanos. Voy a pedirle por favor que incline su rostro. Tal vez entre nosotros haya alguna persona o más que dice esta mañana, esta tarde, yo no había entendido lo que es adorar. Hasta el día de hoy mi adoración se había centrado en mí, en lo que recibí como una tradición familiar. Pero el día de hoy yo he comprendido que Jesús es digno de toda mi adoración. Ni siquiera le conozco, pero sé que Él merece mi adoración. Yo sé que Él murió por mí y no sé cómo adorar al Cristo que murió y que resucitó. Pero el día de hoy he comprendido que es necesario adorarlo y quisiera conocerlo. Quisiera tener un encuentro con Jesús. Nunca he tenido un encuentro con Él, pero el día de hoy hay una necesidad en mi corazón de venir a sus pies y adorarlo, de conocerlo, de tener un encuentro personal con Él y reconocerle como mi único y suficiente Salvador. Pastor, esta tarde yo estoy tomando una decisión. Yo quiero conocer a Cristo, quiero tenerle en mi corazón, quiero aceptarle como mi Salvador para adorarle como Él es digno. ¿Habrá alguna persona que dice, yo pastor, quiero tomar una decisión o estoy tomando una decisión? Solo voy a pedirle que me lo indique levantando su mano. ¿Alguien? Gracias, yo he visto una mano, un caballero allá atrás. ¿Alguien?